intelectual, realmente una de las personas más lúcidas de la región. Es abogado, es politólogo, es máster en ciencia política, sociología. Además fue perseguido, exiliado político de Bolivia, vive en Estados Unidos y es director del Instituto del Interamerican Instituto para la Democracia. Se llama Carlos Berzaín y está en línea. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. ¿Cómo va? Encantado, un gran gusto saludarte y por medio tuyo a toda la importante audiencia que tienes en Argentina y en toda la región. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hace ya años que te leo, te escucho, por supuesto que nos podemos encontrar en virtud del extraordinario trabajo que hace el Instituto para la Democracia, el Instituto Interamericano, en coordinación no solo con el mundo académico, con medios de comunicación, sino con intelectuales y personas muy lúcidas que denuncian el crimen organizado y lo que vos reiterás, y no por la reiteración que falte mencionar una vez más, el castrochavismo detrás del crimen, en este caso nada menos que del periodista y candidato a presidente Fernando Villavicencio en Ecuador. Bueno, el tema es que el asesinato de Fernando Villavicencio trae consigo una gran pregunta. ¿A quién beneficia esa muerte? Y esa trae otra pregunta. ¿Quiénes son las gentes que utilizan esos mecanismos para silenciar a las personas que están luchando contra la impunidad, contra la corrupción y que tienen opción de poder? Y la respuesta de esas dos preguntas señala en el buscar a los autores del asesinato de Fernando Villavicencio, señala al socialismo del siglo XXI. Porque el socialismo del siglo XXI no es sino la organización que representa la expansión de la dictadura de Cuba en las Américas para volver dictaduras a Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Una Cuba que desde hace 64 años asesina, mata, invade, hace guerrillas, ha creado todos los ejércitos de liberación nacional en las Américas y utiliza la violencia y ha asesinado también. No es el primer caso. Entonces, en el caso específico de Fernando Villavicencio hay que recordar varias cosas. Primero, que este es el tercer asesinato en cerca de un mes que se produce en el Ecuador electoral de este año. El primero fue un candidato a senador cerca de en el interior del Ecuador. El segundo fue el alcalde de Manta y el tercero es Fernando Villavicencio. Y el alcalde de Manta y Fernando Villavicencio tienen como la característica de ser enemigos acérrimos del ex dictador Rafael Correa, quien además por sendos tuits amenazó a los dos. El otro tema en este asunto es que no hay que confundir lo que es el operador instrumental del crimen, los asesinos, que ya están detenidos, sicarios, vinculados al narco, lo que sea, y el autor intelectual, el autor mediático del crimen, que es en este caso señaladamente el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, por las razones que he expuesto. Porque no es la primera vez que sucede y porque aquí se está luchando por la impunidad de Correa, que quieren que vuelva a tomar la presidencia del Ecuador, por el mecanismo de que en las elecciones del próximo 20 de agosto, de este domingo el próximo, su candidata, la señora Luisa, salga primera o gane la elección y emprenda un proceso de reincorporación de Correa, igual que lo que ha pasado con Lula en el Brasil. Lula estaba en la cárcel y ahora está en la presidencia del Brasil. Y eso ha sido un mecanismo de manipulación que lleva a una situación muy complicada al Brasil y muy peligrosa para las Américas. Entonces, en ese camino el obstáculo era Fernando Villavicencio y han optado por asesinarlo. Pero eso trae una cosa mucho más grave. Y es que en el rumbo de asesinar a la gente que les puede ganar elecciones, que les gana elecciones en efecto porque el socialismo del siglo XXI no tiene popularidad ni respaldo alguno en las Américas, hay una lista de espera que yo he señalado en cuanto se conoció el asesinato de Fernando. Y es el riesgo que corre la candidata María Corina Machado en Venezuela, que es sin duda la líder más importante de ese país, y el riesgo que corre Patricia Bullrich en la Argentina, porque son personas que no van a transar con la impunidad. En la Argentina ya tienen ustedes el precedente del asesinato del fiscal Nisman.
Entonces hay que abrir los ojos y además de investigar a fondo y de señalar al socialismo del siglo XXI como responsable que tiene que explicar el crimen de Fernando Villavicencio y otros crímenes, hay que tomar medidas de precaución para proteger a los líderes democráticos de la región como María Corina Machado y Patricia Bullrich. Es interesante, te escuché en una de las notas mencionarla, a la precandidata a presidenta. Justamente el domingo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la Argentina se va a elegir si es Larreta o es Bullrich quien definitivamente son los candidatos a la presidencia por la oposición, por Juntos por el Cambio. Vos sabés, te hago una línea ya que mencionaste a la Argentina, hoy hubo una muerte más, ayer otra, antes de ayer otra, es decir, esta semana hubo 4 muertes a días de la elección, y ahora mismo hay una serie de incidentes en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco. Intentan prender fuego una cabina de la policía, una serie de hechos de inseguridad. Está muy complicada la región, pero te quiero hacer una pregunta en relación a esto que vos seguís en detalle, con tanta información además. Es si hay posibilidad de frenar a este crimen organizado, porque vos hablaste tanto de la conexión del narcotráfico en su momento obviamente con Venezuela, el cartel de los soles, ¿no es cierto?, con Maduro, casos específicos. Acá Villavicencio había denunciado la conexión entre el gobierno de Correa, condenado a 8 años de corrupción, y el narcotráfico, y ya lo habían amenazado y él valientemente se animó. Ahora nadie lo cuidó. Entonces, ¿hasta qué punto es posible resistir a estas organizaciones criminales o de la narcopolítica o del castrochavismo, Carlos? Lo primero que hay que reconocer es que las dictaduras del socialismo del siglo XXI son narcoestados. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados. ¿Qué es un narcoestado? Un narcoestado es un país en el cual los gobernantes, en uso de sus potestades de gobierno, participan en cualquiera de las etapas del narcotráfico. En Bolivia lo hace Evo Morales y sus sindicatos de productores de coca y cocaína, produciendo coca y cocaína. Pero además ya lo hacen funcionarios de gobierno y están demostrados con auspiciando y protegiendo narcotraficantes perseguidos en todo el mundo y asentando en ese país verdaderas mafias bajo la protección estatal. En Cuba, que es un narcoestado, el primer narcoestado de la región, empezó con Fidel Castro, que a través del general de la Guardia y el coronel Ochoa se asoció y recibió en La Habana personalmente, casó a los narcotraficantes Escobar Gaviria de Colombia y Gómez de Bolivia, el narcotraficante Suárez Gómez más bien. Y después, cuando lo descubrieron, fusiló a De la Guardia y fusiló a Ochoa, pero no dejó de ser un narcoestado, y eso está ampliamente documentado. En Venezuela, el dictador jefe es el jefe del cartel de los soles y está requerido por la Policía Internacional con $15 millones por su captura, y ya está preso en Estados Unidos bajo ese mismo sistema el Pollo Carvajal, que fue un general que fue el jefe de la inteligencia venezolana con Chávez, y al cual Maduro rescató una vez cuando la DEA lo capturó en el Caribe. Y Nicaragua está en lo mismo. Entonces aquí no hay que confundirse que el narcotráfico y las dictaduras son el narcotráfico. O sea, las dictaduras operan el sistema desde los narcoestados y protegen o dejan de proteger determinados los grupos, y cuando el narcotráfico mata a una persona como Fernando Villavicencio, es el socialismo del siglo XXI a través de sus sicarios el que está haciendo ese asesinato, no hay duda alguna. Y en ese sentido, la respuesta a tu pregunta, ¿cuál es la forma de parar esto? Pues claro, hay que terminar con las dictaduras. Hay que evitar que el crimen organizado se siga metiendo en la política y siga actuando y operando con disfraz y con careta de política como lo hacen en Latinoamérica. Por ejemplo, los populismos o incluso a veces se habla del kirchnerismo en ese sentido, ¿forman parte de este grupo? Cuando yo pienso en episodios que ocurrieron acá, el último dudoso, el avión iraní que vino de Entrasur,
que estuvo aquí en la Argentina, se liberaron finalmente a los tripulantes, que estuvo en Venezuela, que era de origen venezolano. Tienes una larga lista. Primero, la plataforma para que Evo Morales vuelva a Bolivia y reinstale su sistema dictatorial ha sido Argentina, auspiciada por Fernández Kirchner y manipulada por Cuba después de que Evo Morales va a México y a Cuba. La frontera entre Bolivia y a la Argentina de hoy, la Argentina de Fernández Kirchner, es la frontera del narcotráfico abierto. Esa misma frontera desde la cual, utilizando violencia, han atacado Jujuy para casi terminar con la administración de esa provincia. Esa misma frontera que ha sido descrita por algún periódico de la Argentina diciendo que Santiago del Estero es el portaaviones del narcotráfico. Bueno, hemos estado... Perdón. Ha caído una avioneta hace unos días en la Argentina y tiene matrícula boliviana y tenía 300 kilos de cocaína. Totalmente. Entonces, ¿de qué estás? Y si quieres ir más atrás, el maletín de Antonini Wilson para financiar la campaña de los Kirchner. Dinero mandado con investigación federal, mandado por Venezuela a través de Miami y interceptado en la Argentina. Pero más que eso, ¿en qué está el asesinato del fiscal Nisman? ¿A quién estaba investigando Nisman? La corrupción la corrupción Kirchner, o sea, y los muertos de esta semana en la Argentina son una expresión de la violencia y del control y de la metodología que el socialismo del siglo XXI está introduciendo en la política argentina, porque cuando hay democracia en la Argentina o en cualquier país democrático no hay violencia. La democracia es el mecanismo para disputar el poder a través de las ideas, a través de la búsqueda del favor y del respaldo popular. Cuando se presentan expresiones de violencia como las que tú relatas de los 4 muertos en la Argentina, en la misma semana en que asesinan a Fernando Villavicencio en el Ecuador, estamos viendo la metodología del socialismo del siglo XXI, que no es otra que la que Cuba ejerció en la época de los 70 y los 80, cuando expandió la guerrilla rural y la guerrilla urbana en las Américas, de la cual la Argentina es un gran ejemplo. Ustedes han tenido la llamada guerra sucia. ¿Y quién armó eso? ¿De dónde venía eso? De Cuba, con dinero soviético. Y siguen pagando ustedes el costo histórico de aquello, porque con los Kirchner vino el proceso de venganza para encarcelar a los militares, más allá de la ley del punto final y de todas las cosas que ustedes acordaron. O sea, la Argentina es un epicentro bajo permanente ataque del socialismo del siglo XXI y hoy día controlada por un gobierno paradictatorial al servicio de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Los hechos lo demuestran, de Fernández y Kirchner. Y hay un dato que no quiero descuidar, que subyace aquí, y es el tema de la tierra, que la otra vez se trató también en lo que organizó el Instituto Interamericano para la Democracia, allá en la Universidad Internacional de la Florida y otras organizaciones, en donde se habló del derecho a la propiedad, el derecho a la tierra, pero a las usurpaciones y las amenazas. Es decir, aquí se discute la propiedad de la tierra. El Estado o organismos paraestatales se apropian de la propiedad privada supuestamente para hacer el bien y terminan, transgrediendo todos los derechos que tiene el individuo sobre la propiedad que posee, ¿no? Es otra metodología para destrozar la institucionalidad y destrozar los principios y valores de la democracia que usa el socialismo del siglo XXI o castrochavismo. La propiedad privada es un derecho humano, de eso trató el foro en la Universidad de la Florida con el Interamerican Institute y otras organizaciones. La propiedad privada está consagrada por el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque sin propiedad no hay libertad. Y en las Américas es una obligación jurídica porque está establecida por lo que se llama la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o el Convenio de San José de Costa Rica. O sea, si la Declaración de Derechos Humanos hace una propuesta de principios, la Convención de San José de Costa Rica hace de eso impositivo y obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que hace el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo? No solo en la Argentina, en Chile, en el Perú, en Bolivia, en el propio Brasil, ahora en Colombia. Cuestiona
la propiedad privada, sobre todo la propiedad privada productiva, exacerbando la pobreza y exacerbando a los que no tienen, y en vez de dar a los que no tienen, quita a los que tienen para destrozar el aparato productivo. El sur de Chile está todo incendiado con el cuento de los mapuches. En la Argentina ustedes tienen el mismo mecanismo, pero además hay ocupaciones de tierra en Formosa, en Santiago del Estero, han formado organizaciones de todo tipo, y esas son expresiones no democráticas que los gobiernos cómplices no controlan, no aplican el Estado de Derecho, no ponen soluciones de fondo, porque a la gente que no tiene tierra hay que darle tierra, pero no quitándole a la gente que está produciendo. La democracia es el mejor mecanismo para luchar contra la pobreza y la miseria, y las dictaduras del socialismo del siglo XXI, está demostrado, son el mejor mecanismo para producir miseria. Y hay un apunte muy importante en este momento que vive la Argentina. La Argentina es el sexto país en la lista de países de miseria del mundo. Nunca estuvo ahí. El primer punto lo disputan Cuba y Venezuela, y han llevado a la Argentina al puesto número 6 de la escala de miseria certificada internacionalmente. Carlos, agradeciéndote el contacto, una pregunta más de nuestro columnista Damián Sichero, que hace internacionales y quiere hacerte, por favor, una última consulta. A la orden. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas. Yo comparto lo que usted dice, ¿no? De que quizás gobiernos como el kirchnerismo en Argentina o Evo Morales en Bolivia estén interesados en defender estos autoritarismos en Venezuela, Cuba, etcétera. Pero siempre me llama la atención el caso de Lula da Silva en Brasil, porque, bueno, Lula parece estar muy lejano de querer perpetuarse en el poder, e incluso en enero de este año fue recibido por Joe Biden en Estados Unidos. Fue una cumbre bilateral para reforzar la democracia en la región. Entonces me llama mucho la atención por qué Lula, que no parece tener esta intención, igualmente defiende a personas como Nicolás Maduro. No sé qué opina al respecto. Primero le dejo dejar la aclaración de que Bolivia sí es una dictadura, hay más de 280 presos políticos, y es diferente a la Argentina de Fernández Kirchner, que es un gobierno paradictatorial. En la Argentina hay democracia, pero está el gobierno, no el país, al servicio de las dictaduras. Dicho eso, hay que recordar quién es Lula. Lula es un dirigente sindical del tiempo del comunismo soviético y castrista, que cuando cae el muro de Berlín y empieza a caer la Unión Soviética, junto con Fidel Castro organiza en el Brasil, con el Partido de los Trabajadores, del cual Lula era el jefe porque él había logrado organizar a los trabajadores del Brasil, fundan el Foro de Sao Paulo. Y si usted revisa, está en los datos de prensa internacional, incluso en Google, el acta de fundación del Foro de Sao Paulo dice que es necesario crear este instrumento a efecto de multiplicar los ejes de confrontación ahora que el capitalismo y el imperialismo están causando la destrucción del sistema comunista. Y para que se preserve Cuba, se crea el Foro de Sao Paulo. Y arrastran en la historia, después de que desaparece la Unión Soviética, Cuba queda en más miseria todavía porque siempre ha sido una dictadura parásita, nunca ha producido nada, hasta que el año 99 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y acude a rescatar Cuba. Y los tres pilares de lo que es el socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que empieza en este siglo como populismo bolivariano, son el sociocapitalista, de reciente llegada en ese momento Hugo Chávez, el más antiguo dictador que tiene todo el know-how, la metodología para la opresión de los pueblos con terrorismo de Estado, que es Fidel Castro, y el fundador del Foro de Sao Paulo que había sostenido a Cuba del 91 al 99, que es Lula da Silva. Y como resultado de eso, el primer presidente elegido democráticamente de ese grupo, que toma posesión en enero del 2002, es Lula da Silva. Entonces, ¿por qué está haciendo esto ahora? Porque es su compromiso histórico, porque Lula es un hombre de la Guerra Fría, es un hombre del comunismo, previo a la derrota de la Unión Soviética y a la apertura de la democracia y al triunfo de la democracia en el mundo y en la región. Él ha vuelto a sus orígenes y está haciendo lo que sabe hacer. Y mire, tiene 7 meses de gobierno. En 7 meses de gobierno, además de la cumbre bilateral que usted ha señalado, ha recreado el Mercosur para llevar como invitado de honor al Brasil al dictador Maduro y decir que lo que se habla de Venezuela es una narrativa, cosa que ha sido repudiada hasta por Chile, que a momentos tiene un presidente paradictatorial. Ha organizado una cumbre con la Unión Europea para recrear el CELAC, que es otro instrumento creado por Chávez,
y presentar ahí al dictador de Cuba y tratar de presentar a las dictaduras como algo normal, y ha sido derrotado. En medio de eso ha viajado a la China y ha propuesto en la China empezar a comerciar con yuanes y formar un bloque internacional contra el imperialismo norteamericano en alianza con China, con Rusia, con Irán. Después de eso ha recibido en el Brasil al secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, que ha seguido viaje a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. O sea, está pleno, el gobierno paradictatorial más fuerte y más eficiente es el de Lula da Silva, porque está usando todo el poder de Brasil, que es una potencia regional y que es una potencial potencia mundial, para influir a favor de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Bolivia sigue navegando con bandera de democracia. El canciller brasileño acaba de decir que el tema de las violaciones de derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua es un tema que hay que discutir. ¿Qué va a discutir cuando tiene 1.048 presos políticos y torturados en Cuba y tiene al dictador Maduro acusado en el Tribunal Penal Internacional, y el dictador de Nicaragua se ha apropiado de todos los bienes de la iglesia, tiene curas presos y acaba de expulsar hace unos meses a 222 nicaragüenses a los que los ha privado hasta de su ciudadanía? Entonces, ese es Lula. Lula es el jefe histórico vivo, el único vivo de esta calamidad que se llama el socialismo del siglo XXI, que es un proyecto antidemocrático y de crimen organizado, no es política. Carlos Berzaín, interesantísimo, la verdad que siempre es un lujo escucharte. Te mandamos un gran abrazo desde Argentina. Encantado, mucho gusto. Hasta luego. Suerte el domingo. Muchas gracias, sí, la vamos a necesitar, Carlos, realmente. Un gran abrazo, Carlos. Hasta luego.